Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Gabriel no tenía idea de que su existencia tranquila estaba a punto de ser interrumpida por ojos entrenados para detectar hasta el más mínimo error. En la región boscosa de Argantis, lejos de los sistemas principales, había encontrado un pedazo de paz. Vivía rodeado de árboles bioluminiscentes que respiraban de noche, y cuidaba un pequeño invernadero que abastecía a las aldeas flotantes con hierbas raras. Sus manos sabían reparar cualquier cosa, desde un generador de plasma hasta los delicados tallos de una planta en peligro. Su vida era simple, sin sobresaltos. Hasta esa noche. Desde lo alto de una estructura camuflada entre las copas, Kaela observaba su rutina. Llevaba horas siguiendo sus movimientos, cómo recogía las flores, cómo miraba al cielo antes de dormir, cómo acariciaba al pequeño dron rescatado que apenas flotaba a su lado. No entendía por qué tardaba tanto. Había eliminado a 10 objetivos esa semana, todos culpables de algún crimen según la orden. Pero este humano no encajaba. No tenía enemigos. No tenía poder. No poseía tecnología avanzada ni conocimientos estratégicos. Solo era amable. Apuntó el rifle de largo alcance. Lo tenía en la mira. Estaba justo frente a la puerta de su refugio, de espaldas, arreglando un panel solar que vibraba con interferencias. Era el momento perfecto. Un disparo silencioso, limpio, directo al corazón. Ni siquiera sabría que había muerto. Y sin embargo, no apretó el gatillo. Algo se torció dentro de ella. Algo molesto. Algo que no sentía desde que era una niña. Duda. Gabriel, ajeno a todo, se agachó con una sonrisa cuando el dron le chilló. Lo levantó, ajustó un microcircuito y el pequeño aparato volvió a brillar tenuemente. «Ahí estás», murmuró con voz baja. «No te dejaré morir así de fácil». Kaela entrecerró los ojos. ¿Ese era el blanco? Revisó su implante óptico. Confirmó su identidad, Gabriel Estrella. Humano. No tenía antecedentes. No figuraba en ninguna red criminal. Y aún así, la orden había emitido un decreto de ejecución silenciosa. Un contrato sin justificación. Kaela sabía que no se hacían preguntas. Pero esa noche, las preguntas la perseguían a ella. Guardó el rifle. Saltó sin hacer ruido desde la plataforma y se deslizó entre las ramas. Su capa gris la envolvió como niebla mientras descendía. Se acercó al refugio, permaneciendo entre las sombras. La luz cálida que salía desde el interior apenas tocaba el musgo bajo sus pies. Podía entrar. Podía matarlo con una hoja en el cuello mientras dormía. Pero no lo hizo. Lo escuchó tararear una canción antigua mientras limpiaba su mesa. Se detuvo frente a un retrato roto. Una mujer humana y un niño. Su familia. Gabriel tocó el marco con los dedos, con una tristeza resignada. Luego se giró, apagó las luces y se tumbó en la hamaca con un suspiro profundo. Kaela sintió algo raro. Una presión en el pecho. Ira, no. Culpa. ¿Qué hacía ella en ese bosque, empuñando armas contra un hombre que no tenía a nadie? ¿Por qué la orden lo quería muerto? Sus órdenes eran claras. Pero por primera vez, Kaela no las obedeció. Se quedó esa noche entre las ramas, observando cómo dormía. Y cuando la primera luz del amanecer iluminó el bosque azul, ella seguía allí, mirando al blanco. Y sin saber por qué, ya no quería que muriera. La tercera noche fue distinta. Kaela llevaba más de 72 horas observando a Gabriel sin que él lo supiera. Cada gesto, cada palabra que decía en voz baja al dron, cada mirada a las estrellas. Había memorizado su rutina, los sonidos que hacía al dormir, el crujido exacto de la madera cuando se giraba en la hamaca. Su instinto le decía que ya no era una asesina vigilando a su presa, sino algo peor. Algo peligroso. Estaba vinculándose. Involucrándose emocionalmente con un objetivo. Eso significaba la muerte. No para Gabriel, sino para ella. La orden no perdonaba flaquezas. Pero esa noche, Kaela no se quedó en las sombras. A las 2 horas de la medianoche, cuando todo el bosque parecía contener el aliento, se deslizó por la entrada sin hacer el más mínimo ruido.
La cerradura estaba desactivada por un sistema manual obsoleto que ella había abierto sin siquiera pensarlo. Cruzó el umbral como una sombra, las cuchillas activas en sus muñecas listas para abrirse en un parpadeo. Pero no lo hizo. Gabriel dormía con el brazo sobre la frente, el torso cubierto apenas por una manta de tela gruesa. A su lado, el dron reposaba sin luz, como si también soñara. La respiración de Gabriel era profunda y tranquila. Era tan humano, tan inocente. Kaela dio un paso más. Su hoja se deslizó, apenas rozando el aire, lista para clavarse en su cuello. Entonces él habló. ¿Has venido a matarme? La frase flotó en el aire, como si hubiese sido arrancada de un sueño. Pero sus ojos estaban abiertos. Oscuros. Claros. Sin miedo. Kaela se detuvo, su hoja temblando a 1 centímetro de su garganta. ¿Lo harás?, preguntó él, sin levantarse, sin huir, sin gritar. Kaela bajó la hoja lentamente, sin decir una palabra. Lo supuse, dijo Gabriel, con una pequeña sonrisa en los labios. Me estaban vigilando, ¿no? Hace días que siento que no estoy solo. Kaela retrocedió un paso, confundida. No estaba entrenada para esto. No tenía protocolos para respuestas humanas amables. Se suponía que debía atacar, cortar, terminar. ¿Por qué no lo haces?, insistió él, con los ojos clavados en los de ella. Ella no supo responder. En su cabeza, los entrenamientos le gritaban que se moviera, que acabara el trabajo. Pero su cuerpo no obedecía. Gabriel se sentó en la hamaca lentamente, sin movimientos bruscos. ¿Quién te envió?, preguntó, sin acusación, sin rabia. Kaela apretó los dientes. No sabía por qué estaba allí. No sabía por qué no se había marchado. Se quitó lentamente la máscara. Dejó ver su rostro, sus ojos metálicos, las cicatrices que cruzaban sus mejillas como historia grabada en piel. Mi nombre es Kaela, dijo por fin, con voz baja, rota. Fui enviada por la Orden Negra. Para matarte. Gabriel asintió. No con resignación, sino como si ya lo esperara. ¿Y qué cambió? Kaela lo miró largo rato, como si buscara una razón que pudiera poner en palabras. Pero solo le salió una. El silencio que siguió fue denso. Gabriel desvió la mirada un instante. Luego la volvió a encontrar. Entonces, ¿qué harás ahora? Kaela bajó la mirada. Apagó sus cuchillas. Y por primera vez en su vida, sintió miedo. Miedo de sí misma, miedo de lo que sentía. Pero también una extraña sensación de alivio. Como si al no matarlo, algo dentro de ella se hubiese salvado. No lo sé, dijo al fin. Pero ya no puedo seguir obedeciendo. Gabriel se acercó, lento, como si temiera romper algo delicado. Quédate esta noche, le susurró. No por miedo, ni por órdenes. Solo, quédate. Y Kaela, la asesina sin alma, se sentó junto a él. En silencio. Sin armas. Sin máscaras. Mirando el amanecer que nacía lentamente más allá de los árboles. Y en ese instante, sin haberlo planeado, sin entender del todo por qué, ya no quería marcharse. La mañana llegó demasiado rápido para Kaela. No estaba acostumbrada al silencio después de revelar su identidad. Las noches siguientes a una confesión como esa, en sus años como agente letal, siempre terminaban en sangre o en órdenes de ejecución inmediatas. Pero esta vez, Gabriel no pidió explicaciones. No pidió venganza. Solo le preparó una bebida caliente con raíces dulces y se la ofreció en una taza agrietada. Kaela la aceptó sin decir palabra. Estaban sentados frente al invernadero, rodeados por la neblina azulada del bosque. Gabriel trabajaba en el suelo, limpiando los tallos marchitos de unas plantas que ella no reconocía. Su atención estaba puesta en la tierra, pero hablaba como si supiera que ella lo escuchaba con cada parte de su cuerpo. Las raíces se enferman si no se arrancan a tiempo. Pero si las arrancas mal, matas a toda la planta. Hay una línea muy delgada entre salvar y destruir. Kaela lo miró de reojo. Sabía que no hablaba solo de plantas. Su cuchilla seguía escondida en su muñeca, pero se sentía lejana, innecesaria,
como si ya no le perteneciera. Fui entrenada para destruir, dijo finalmente. Nunca para salvar. Gabriel levantó la vista y la miró con una expresión suave, sin juicio. Entonces empieza ahora. Ella sintió que esa frase se clavaba más hondo que cualquier herida que hubiese recibido en batalla. Empezar. Salvar. Eran conceptos que no se permitía desde hacía años. Tal vez nunca. Esa tarde, mientras Gabriel reparaba el sistema de riego, Kaela se alejó al bosque para revisar los sensores de perímetro que había instalado sin que él lo supiera. Y allí, entre la maleza, captó una señal. No era animal. No era natural. Era un eco electrónico, familiar. Un código silencioso de ejecución. Habían enviado a otro. La orden ya sabía que había fallado. Habían enviado a un ejecutor nuevo. Uno de los silenciosos. Sin rostro. Kaela sintió un escalofrío recorrerle la columna. Su propia vida ahora también estaba marcada. Corrió de regreso al refugio, sin pensar, con el corazón golpeando con fuerza. Gabriel la vio llegar y supo que algo había cambiado. ¿Qué pasa? Ella lo empujó hacia adentro y cerró las puertas. Activó todos los bloqueos. Revisó el aire. Silencio absoluto. Nos encontraron. No tienes tiempo. Empaca lo que puedas. Vamos a movernos esta noche. Gabriel no se movió. Solo la miró. No con miedo. Con algo más fuerte. Confianza. Kaela, ¿tú vas a quedarte conmigo? Ella se detuvo. En ese instante, todo el entrenamiento, toda la frialdad aprendida se quebró. Porque en su interior ya había tomado una decisión. Voy a protegerte. Hasta el final. Gabriel bajó la mirada. Sus manos temblaban, pero sus palabras no. ¿Y si te cuesta la vida? Kaela se acercó y lo tomó de la cara con ambas manos, como si cada línea en su piel fuese una promesa. Ya no me importa. No si tú mueres. Sus labios se rozaron apenas, como una corriente contenida. El beso no fue intenso ni urgente, sino lento, tembloroso, como dos personas que no sabían cómo hacerlo, pero lo necesitaban con desesperación. Cuando se separaron, el dron junto a ellos emitió un pitido bajo. Había detectado movimiento. «Vienen», dijo Kaela. Activó sus cuchillas. Sus ojos brillaron con un fuego nuevo, diferente al de los años pasados. Esta vez no era por matar. Era por amor. Por la primera causa por la que valía la pena romper todas las órdenes. El ejecutor llegó justo cuando el sol se hundía entre los árboles. Un ser sin rostro, cubierto por la niebla artificial de la orden, armado con lanza cuántica y látigo magnético. Avanzaba sin prisa, seguro de su victoria. Kaela lo enfrentó sola. Gabriel intentó ayudar, pero ella lo detuvo con una mirada. No, aún no. Esta batalla es mía. El combate fue violento, breve, letal. Golpes que partían ramas. Cuchillas que abrían el aire. Kaela fue más rápida, más salvaje, más viva que nunca. Y cuando clavó su hoja en el pecho de su perseguidor, no lo hizo por venganza. Lo hizo por Gabriel. Cuando el cuerpo sin vida del ejecutor se hundió en la tierra húmeda, Kaela cayó de rodillas. Estaba sangrando. Gabriel corrió hacia ella y la sostuvo, presionando la herida de su abdomen. «No me dejes», susurró él. Kaela sonrió débilmente. «No pienso hacerlo». Esa noche, mientras se la cuidaba y vendaba sus heridas, ella repitió en voz baja una antigua fórmula que no había usado nunca. Un juramento. «Por mi nombre, por mi sangre, por cada aliento que me quede, protegeré a este hombre hasta el fin de mis días». Y esta vez, Kaela no era una asesina. Era algo más fuerte. Algo más peligroso. Una mujer enamorada. El cuerpo del ejecutor se desintegró con el amanecer, tal como estaban diseñados. Ningún rastro, ninguna evidencia, ningún nombre. Solo el olor metálico de la sangre y las fibras rotas sobre la tierra húmeda. Kaela permanecía despierta, con los ojos abiertos, mientras Gabriel dormía a su lado, envuelto en una manta tejida con materiales térmicos que ella misma le había dado. Habían huido esa misma noche. No había tiempo para entierros simbólicos ni despedidas.
Kaela conocía bien los protocolos de la orden. Donde hay un ejecutor, vendrán otros. Nunca uno solo. Y menos si el blanco sigue vivo. Sabía también que su cabeza valía ahora tanto como la de Gabriel. Ya no era una sombra leal. Era una traidora. Una desertora. Una amenaza que debía ser purgada. Usaron el viejo transporte oculto bajo las raíces de un árbol gigante, uno que Gabriel había olvidado que existía hasta que Kaela lo activó con un código silencioso. Cientos de kilómetros más allá, en un bosque flotante donde la niebla ocultaba incluso los satélites, se refugiaron. Era una estructura antigua, abandonada, semidestruida por alguna guerra de hacía décadas, pero Kaela la convirtió en un santuario. La reparó, la selló, instaló sensores, trampas, bloqueadores de frecuencia. Gabriel la observaba trabajar y algo dentro de él crecía. No solo admiración. No solo afecto. Era otra cosa. Algo que se mezclaba con miedo. No por ella, sino por lo que ambos se estaban convirtiendo juntos. Una asesina, herida, empujada por sentimientos nuevos y desconocidos. Y él, un hombre común, que de pronto no quería simplemente sobrevivir, quería protegerla también. Cada noche dormían más cerca. Al principio, por necesidad. Luego, por costumbre. Finalmente, por deseo. La distancia entre sus cuerpos se fue deshaciendo. Una noche, Gabriel despertó sudando, con una pesadilla aún temblando en sus labios. Kaela estaba sentada junto a él, vigilando el monitor térmico que indicaba que no había presencias cercanas. Pero al verlo agitado, dejó el arma a un lado, se acercó y lo abrazó. Él no dijo nada. Solo se aferró a ella, como si hubiese estado esperando ese contacto desde siempre. Y ella no lo soltó. «No tienes por qué hacerlo sola», susurró Gabriel, con voz rasposa por el sueño. «Siempre lo hice sola», respondió Kaela, acariciándole la nuca, sus palabras apenas audibles. «Hasta ahora». El refugio en el bosque aguantó casi una semana. Una tarde, mientras Gabriel preparaba una nueva antena oculta, el cielo se volvió naranja. El sonido agudo de una interferencia cortó las comunicaciones y todos los sensores comenzaron a arder. Un enjambre de drones descendió desde el cielo como si fueran pájaros hechos de cuchillas. Kaela no esperó a confirmarlo. Tomó a Gabriel del brazo, lo empujó al túnel de escape y detonó el protocolo de evacuación. Mientras corrían, las paredes colapsaban detrás de ellos. Gabriel tropezó, se lastimó la pierna. Ella lo cargó sobre su espalda sin dudar, jadeando, pero sin detenerse ni un segundo. Cada paso era fuego. Cada aliento, un rugido de supervivencia. Cruzaron el pantano que rodeaba las ruinas, con los sensores orgánicos en el agua despertando con zumbidos de advertencia. Se escondieron esa noche bajo tierra, en una cueva sellada con rocas y biocódigos antiguos. Gabriel tenía fiebre. Su pierna había comenzado a hincharse. Kaela desinfectó la herida con una mezcla que él mismo había preparado días antes, temblando por dentro, pero con las manos firmes. «No me mires así», murmuró él, sonriendo débilmente. «Estoy bien. Solo un rasguño». Kaela no respondió. Solo lo miró en silencio. En su vida había visto a muchos morir. Algunos lentamente, otros en segundos. Pero nunca le había importado. Esta vez, no podía imaginar ese mundo sin él. Esa noche no durmió. Se sentó junto a él, sus cuchillas apagadas, su arma descargada. Ya no era una asesina. Ya no era una fugitiva. Era otra cosa. Una mujer que, por primera vez, no solo luchaba por su vida. Luchaba por el futuro que apenas ahora empezaba a querer. Cuando Gabriel abrió los ojos al amanecer, ella aún estaba ahí, con su mano sobre su pecho, vigilando su respiración como si con eso pudiera mantenerlo con vida. «¿Sigues aquí?», preguntó él, ronco. «No pienso irme», respondió ella. «No otra vez». Y esa frase, simple, rota, selló algo que ninguna orden podía romper. Ahora eran dos. Perseguidos. Cazados. Pero juntos. Y el fuego que la orden había encendido, no sabía que acababan de crear a su peor enemigo. La herida de Gabriel no mejoraba. El veneno del proyectil no era natural.
Kaela lo reconoció por el patrón de inflamación en la piel. Un veneno de aceleración neuromuscular, silencioso, imposible de curar sin el antídoto correcto. Y ese antídoto solo existía en un lugar, la fortaleza de obsidiana. Kaela sabía lo que eso significaba. Sabía que si ponía un pie allí, estaría firmando su sentencia de muerte. La fortaleza no solo era el cuartel de la Orden Negra, era también el lugar donde se entrenaban los nuevos ejecutores, donde dormían los archivos sellados, donde los traidores eran cazados, donde sus nombres eran borrados antes de ser asesinados. Pero Gabriel estaba muriendo. Su piel comenzaba a perder color. Su voz se volvía más débil cada hora. Kaela lo sostuvo en sus brazos mientras él deliraba con imágenes de su hogar, con el nombre de su madre, con la promesa de un jardín que nunca llegó a terminar. Y en medio de su fiebre, aún tuvo fuerza para decir su nombre. Kaela, si no vuelves, solo quiero que sepas que valió la pena. Ella apretó los labios, enterrando el grito que le quemaba el pecho. No me digas adiós, le susurró al oído. No cuando aún puedes salvarte. Esa noche, se vistió con la armadura de asalto que había escondido en un viejo depósito, una reliquia de su tiempo como sombra de sangre. Activó el camuflaje térmico. Ocultó su cabello. Pintó su rostro con cenizas negras. Y antes de partir, se inclinó sobre Gabriel, dormido y tembloroso. Voy a volver por ti. No importa cuántos de ellos estén allí dentro. No importa si tengo que morir para hacerlo. Nadie podía infiltrarse en la fortaleza. Nadie lo había hecho. Pero Kaela ya no era nadie. Ya no obedecía sus reglas. Ya no respondía a sus órdenes. Ahora era libre. Y su libertad tenía un solo propósito: traer de vuelta el antídoto para el hombre al que amaba. El ascenso al muro exterior fue un desafío en sí mismo. Minas en los acantilados, sensores de vibración, francotiradores invisibles. Kaela no cometió ni un error. Sus pasos eran fantasmas. Sus manos, cuchillas de precisión. Uno a uno, los guardias cayeron sin hacer un solo sonido. Se deslizó por los conductos de energía, por las sombras de los sistemas de ventilación. Conocía el diseño. Ella lo había estudiado durante años. Había crecido entre esas paredes, había entrenado entre sus trampas, había matado en esas mismas salas. Y ahora estaba de regreso. Como enemiga. En el nivel 14 encontró el archivo médico. Protegido por claves biométricas. Cortó el panel, inyectó un código de eco neuronal y extrajo una única cápsula de suero, el antídoto. Estaba a punto de marcharse cuando una voz familiar la detuvo. Sabía que volverías. Kaela se giró. Su antiguo maestro estaba allí, apoyado en una lanza doble. El rostro oculto bajo una máscara de obsidiana. Los ojos brillaban con decepción. La mejor de todas. La más rápida. La más precisa. Y caíste por un humano. Kaela no respondió. Solo sostuvo el antídoto en la mano. ¿Vienes por él? Ella asintió. El maestro dio un paso adelante. ¿Y qué pasa si te digo que puedes salvarlo, si tú mueres en su lugar? Ella lo miró largo rato. Luego avanzó también. No con miedo. Con decisión. No. No moriré por él. Se detuvo frente a él, sus cuchillas listas, los músculos tensos. Mataré por él. Y la lucha comenzó. Fue una danza de sombras, metal y sangre. El maestro era rápido, más que cualquier otro enemigo que hubiese enfrentado. Pero Kaela ya no peleaba como una herramienta. Peleaba como una mujer con algo que perder. Cada golpe suyo no era técnica. Era amor convertido en furia. En fuego. En desesperación contenida. La batalla destrozó las paredes, quemó los monitores, desató alarmas por toda la fortaleza. Pero al final, ella lo venció. Cuando la lanza cayó y el maestro se desplomó a sus pies, Kaela no lo miró dos veces. Se llevó el antídoto y desapareció entre el caos, con la fortaleza derrumbándose detrás de ella. Regresó con el cuerpo destrozado, heridas abiertas, respiración cortada. Pero cuando vio a Gabriel, aún vivo, aún esperando, su corazón volvió a latir más fuerte que nunca. Le inyectó el suero sin dudar. Sus manos temblaban.
Su cuerpo colapsó a su lado. Y por primera vez en días, Gabriel abrió los ojos sin fiebre, sin dolor. La vio, cubierta de ceniza y sangre, con lágrimas resbalando por su rostro. «Volviste». Ella asintió, débilmente. «Te lo prometí». Y entonces él la besó. Sin palabras. Sin miedo. Como si con ese beso pudieran sellar todo lo que el mundo intentaba arrancarles. Y lo hicieron. El bosque ardía a lo lejos. Desde la cima del risco, Gabriel vio cómo las llamas se alzaban como lenguas devorando lo que quedaba de la fortaleza de obsidiana. La Orden Negra, en su intento desesperado por borrar las huellas del fracaso, había destruido su propia base para ocultar la vergüenza. Pero Kaela había salido de allí con vida, y lo había salvado. Ahora, en lo profundo del bosque, ambos estaban juntos, escondidos en una cabaña que él había construido mientras Kaela sanaba lentamente. Le tomó varios días poder sostenerse en pie sin dolor. Pero no se rindió. No lo haría. No ahora. No después de haberle visto al borde de la muerte y haberlo traído de regreso. Gabriel estaba plantando árboles cerca del lago. Quería devolverle al mundo algo de todo lo que les había quitado. Mientras clavaba las raíces en la tierra, la sintió acercarse. No tuvo que girarse para saber que era ella. Podía reconocer su respiración incluso con el viento en contra. «Ya deberías estar descansando», dijo él sin mirarla. «No puedo quedarme quieta sabiendo que estás aquí afuera», respondió Kaela, deteniéndose a su lado. Gabriel dejó caer la pala y se volvió hacia ella. Estaba diferente. No solo por las cicatrices nuevas, sino por la calma que ahora cargaba en los ojos. Una calma nacida de la guerra y el amor. «Pensé que te había perdido», le susurró. Kaela lo miró largo rato. Luego le tomó la mano y la colocó sobre su pecho. «Aquí estoy. Y no me iré». Él la abrazó, sin palabras, y por un largo momento no existió más que ese contacto. La ex asesina que rompió su entrenamiento. El hombre que aprendió a luchar por alguien más. Dos seres que el universo había querido destruir y que, contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Pero la paz no duraría si no la defendían. Kaela lo sabía. La orden podía haberse fragmentado, pero aún quedaban fragmentos de poder, facciones que la querían muerta. Y si sabían que Gabriel estaba vivo, lo seguirían usando como arma contra ella. Así que tomaron una decisión. No huirían más. Una noche, junto al fuego, Kaela trazó un plan. Usaron transmisiones fantasmas para interceptar las comunicaciones de los antiguos nodos de la Orden. Detectaron a un grupo que operaba desde una estación orbital abandonada. Un nido de asesinos sin liderazgo. Brutales, desorganizados, peligrosos. Esa sería la última batalla. Gabriel no quiso quedarse atrás. Kaela le fabricó una armadura ligera, construida con aleaciones recolectadas en el bosque y circuitos que habían salvado del dron. Ella lo entrenó durante días, con paciencia, con manos firmes y labios suaves cada noche que compartían cama. Y cuando llegó el día, partieron juntos. La estación orbital era un cadáver en la órbita de un planeta sin nombre. Abordaron en silencio. Nadie esperaba que dos sobrevivientes llegaran hasta allí, juntos, y lucharan como si fueran uno solo. Kaela se movía como un relámpago. Gabriel cubría su espalda, su puntería más precisa que nunca, su determinación imposible de detener. La estación tembló con los disparos, los explosivos, los gritos de antiguos asesinos que cayeron uno a uno. No por venganza, por justicia, por libertad. Cuando la última puerta se cerró tras ellos y el núcleo de la estación colapsó en una explosión de luz, se aferraron el uno al otro flotando entre escombros. Y supieron que todo había terminado. Pasaron semanas. Construyeron un nuevo hogar en la costa sur de un mundo templado, lejos de mapas, lejos de radares. Donde nadie los buscaría. Kaela abandonó sus cuchillas. Gabriel cultivó nuevos tipos de plantas y crió criaturas pequeñas que ella alimentaba con la misma precisión con la que antes usaba sus armas. Y una mañana, mientras el sol se reflejaba en el lago, ella lo sorprendió con una pequeña caja hecha de metal doblado y una piedra azul incrustada en el centro. «No tengo costumbres humanas, pero he observado cómo lo hacen», le dijo, sin mirarlo directamente.
Es lo que se da cuando alguien quiere pertenecer al otro. En todas las formas posibles. Gabriel la miró. Sonrió. Tomó la caja. No dijo nada. Solo la abrazó. Y la besó con una ternura feroz. Yo ya te pertenezco, le dijo. Desde la primera vez que no apretaste el gatillo. Vivieron el resto de sus días juntos. En paz. A veces rodeados de hijos, a veces solos. Pero siempre con las manos unidas. Siempre con los ojos atentos. Siempre con una sonrisa compartida que le recordaba al otro porque valió la pena romper las reglas. Y el mundo, por fin, dejó de perseguirlos. Porque ahora eran imposibles de atrapar. Y libres, por fin, para amar sin miedo.